¿Cómo le va? Les saludo cordialmente y sobre todo viéndome en ese aparato porque la verdad yo pienso que tuvo un problema Microsoft, entonces no me permitió estar presentes con ustedes. Me disculpo, ¿eh? Es que, y disculpe que yo me presente también con este uniforme, porque ese es un uniforme este, de un médico allá en el estado en Los Ángeles, de California, que se lo agradezco mucho que me lo haya regalado, porque estaba estudiando medicina, entonces, lo porto con mucho orgullo. ¿Como qué? Pues como investigador de ciencias médicas, básicamente. No quiero presumir de que soy un médico general, especial de cualquier cosa. No, no, yo soy honesto. Yo soy muy honesto, como se los dije desde un principio. Iba a ser muy honesto en todo lo que yo iba a plantear con ustedes. Entonces, vamos a ver entonces lo que es esto, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces cuáles son, por ejemplo, este tipo de trastornos sobre los nervios, por ejemplo, el cerebro y la conducta. Mire, hay una disfunción del nervio peroneo común, ¿de acuerdo? Es el daño, por ejemplo, al nervio peroneo que lleva a la pérdida de movimiento o sensibilidad en el pie y en la pierna. Se produce, por ejemplo, básicamente un síntoma, traumatismos o lesión a la rodilla, una fractura del peroné, precisamente uso de una férula fija, apretada en la parte inferior de la pierna. Después se presenta como se cruza, por ejemplo, cuando se cruzan las piernas regularmente, no sé, es el uso regular de las botas altas, por ejemplo, ¿no? También una presión se produce esto por una presión en la rodilla, por posiciones durante el sueño, sobre todo profundo, ¿no? O durante un coma, un estado de coma, se puede presentar esto, ¿no? También. Una lesión durante, por ejemplo, de la cirugía de la rodilla o por ser colocado en una posición inadecuada durante la anestesia, por ejemplo, ¿no? También se presenta esto en personas, o sea, que son muy delgadas, que tienen ciertas afecciones autoinmunitarias, por ejemplo, como la poliartritis nudosa. Además, presentan daño a los nervios a causa de otros padecimientos médicos, por ejemplo, como la diabetes o el abuso de alcohol, el alcohol, ¿verdad? Exactamente. Luego que presenta, por ejemplo, enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, eso también, ¿no? ¿Cuáles son otros síntomas que puede presentar esta cosa, este trastorno? Una disminución, por ejemplo, en la sensibilidad. Entumecimiento o hormigueo en la parte superior del pie o en la porción externa de la parte inferior o superior de la pierna, lo que se le llama el pie caído, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando marcha, trota, básicamente, arrastre, por ejemplo, de los dedos al caminar, problemas para caminar. Una debilidad en los tobillos o los pies. Además, otra cosa es la pérdida del control muscular en la parte inferior de las piernas o de los pies también, ¿no? Una atrofia, por ejemplo, de los músculos de piel, sobre todo, o de la pierna. Otra cosa, una dificultad en el levantamiento del pie y los dedos. Y al hacer, por ejemplo, movimientos de los dedos hacia afuera, por ejemplo, mire, por ejemplo, una prueba, por ejemplo, la electromiografía, que las deben hacer, son pruebas de conducción, ¿de acuerdo? Nerviosa, básicamente. Una lesionada, por ejemplo, le tienen que hacer también una resonancia magnética. Otra prueba es una ecografía de nervios, es una cosa muy importante. ¿Qué va lo que tiene que hacer el médico o quien los vaya a tratar o al paciente
es para qué, qué es lo que, cuál es digamos, el objetivo. Mejorar la movilidad y la independencia. Colocar almohadillas, por ejemplo, en las rodillas, puede prevenir, por ejemplo, un daño mayor. O sea, al colocar almohadillas, no sé, puede prevenir, ¿saben qué? Un daño mayor al cruzar las piernas. Otra cosa también, se les puede inyectar, por ejemplo, corticosteroides. En la zona, sobre todo esto puede reducir la inflamación y la presión sobre el nervio. Pues posiblemente se puede requerir pues una cirugía si el trastorno no desaparece. Si el paciente tiene problemas con los movimientos o si existen indicios de que la acción del nervio pues, está dañada. ¿Ok? Bueno, vamos a otro trastorno que se llama disfunción del nervio radial. O sea, hay algunos nervios que se dejan de funcionar. En este caso, el nervio radial. Este es un problema con el nervio radial, básicamente, que se lo voy a comentar. Es una enfermedad que tiene síntomas, tiene origen de muchas formas. Esta enfermedad en todo el cuerpo que daña, por ejemplo, a un solo nervio, es una lesión directa a ese nervio. Sobre todo por una presión prolongada sobre el nervio, que realmente puede ser el producto de los síntomas. También una neuropatía radial, que controla el movimiento del músculo tríceps ubicado en la parte posterior superior del brazo. Así como, por ejemplo, no sé, la capacidad para flexionar la muñeca y los dedos hacia afuera, o el movimiento y la sensibilidad de la muñeca pues, y la mano. También posiblemente pudo haber sucedido, o sea, una fractura del hueso del brazo o de otra lesión también. Puede otro detonante por ahí, por ejemplo, la diabetes también. Eso pudo haber sido el origen de este problema. También el uso inadecuado de muletas. También una intoxicación por plomo, no sé, contracción prolongada o repetitiva de la muñeca, presión prolongada, por ejemplo, sobre el nervio, eso es muy importante. Generalmente causada por hinchazón o también por lesión de estructuras, sobre todo de estructuras corporales cercanas. Eso es básicamente. Otra cosa, otro detonante, la presión, por ejemplo, a la parte, una presión de la parte superior del brazo. Entonces, a causa de, no sé, posturas del brazo durante el sueño o también en el estado de coma. Eso también tiene que mucho cuidado para aquellos que están en un estado de coma, que cuiden ese tipo de situaciones. ¿Cuáles son los síntomas, básicamente? Sobre todo, son sensaciones anormales en la parte posterior de la mano o al lado del pulgar, o en el pulgar y en el segundo o tercer dedos, como, no sé, debilidad, pérdida de coordinación de los dedos de la mano o dificultad para extender el brazo a la altura del codo. Igualmente, por ejemplo, la dificultad para flexionar, ¿sí? La mano hacia atrás en la muñeca o sostener la mano como, no sé, como el dolor, el entumecimiento, disminución de la sensibilidad, como les digo yo, hormigueo, sensación de ardor, por ejemplo, en las áreas controladas por el nervio. ¿Cuáles son los exámenes que tienen que realizar el médico? Por ejemplo, primero pruebas de sangre, después pruebas de imagen para ver el nervio y las estructuras cercanas. Prueba, otro examen más, por ejemplo, sería, por supuesto, una electromiografía para ver la salud del nervio radial y de los músculos que controla. Una biopsia del nervio para examinar una parte del nervio. Por ejemplo, pruebas de conducción
nerviosa para revisar la velocidad a la que viajan las señales nerviosas. Miren, la idea de todo esto es permitir que el paciente utilice la mano y el brazo lo más que se pueda. O sea, se debe encontrar y tratar la causa, básicamente. Aunque en algunos casos no se requiere ningún tratamiento. Depende de caso, cada caso, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a otro trastorno que es, por ejemplo, la disfunción del nervio tibial. Ahorita los nervios son los que estamos más hablando de ellos, ¿no? El nervio tibial. Eso se trata, es una pérdida, por ejemplo, de movimiento o la sensibilidad en el pie debido a un daño en el nervio tibial. O sea, el médico les puede mencionar de qué se trata. Esto, miren, lo que tiene que hacerse con este problema es gracias lo que debe hacerse es un tratamiento directo, básicamente. Una presión prolongada sobre el nervio por un largo periodo. También una presión sobre el nervio por estructuras corporales cercanas, ¿de acuerdo? Los síntomas que van a producir es, por ejemplo, cambios en la sensibilidad en la parte inferior del pie y los dedos del pie. Incluso sensación, por ejemplo, de ardor, entumecimiento, hormigueo, no sé, otra sensación anormal. También un dolor en la parte inferior del pie y de los dedos del pie. O sea, debilidad, por ejemplo, de los músculos del pie también. No sé, debilidad de los dedos del pie o del tobillo inclusive, ¿no? Los exámenes que les deben hacer definitivamente es en la observación que vaya a realizar el médico, se puede detectar que el paciente tenga incapacidad para curvar los dedos del pie. O sea, si tiene posibilidad de flexionar el pie hacia abajo o girar el tobillo hacia adentro. O también debilidad en el tobillo del pie o dedos del pie también. Tiene que hacer, por ejemplo, una prueba como EMG, una biopsia de nervio también. ¿Qué otra cosa? Otra prueba, la prueba de, ¿cómo se llama? Pruebas de conducción, sí, exactamente. Prueba de conducción nerviosa. Las pruebas también pueden incluir, por ejemplo, pruebas de sangre también y de imagenología, como por ejemplo pues ecografías o resonancias magnéticas también. Entonces, esto porque la intención o lo que debe buscar el médico es un restablecimiento de la sensibilidad y la fuerza en el pie y los dedos del pie. Por ejemplo, hay ocasiones que puede utilizarse, por ejemplo, una cirugía, ¿no? Una cirugía, por ejemplo, ¿para qué? Para agrandar el túnel tarsal o transferir el nervio, por ejemplo, va a ayudar, por supuesto, a reducir la presión en el nervio tibial. Por ejemplo, los analgésicos de venta libre, no sé, pueden servir pues, para el dolor leve, básicamente. Luego, otra cosa sería los ejercicios de fisioterapia. Pueden ayudar a algunas personas a mantener la fuerza muscular. Se puede, por ejemplo, recomendar un cambio o reentrenamiento en el trabajo también. Vamos a otro trastorno. Esto se llama, por ejemplo, disfunción hipotalámica. Disfunción hipotalámica. ¿De acuerdo? Miren, es un problema, no sé, con la parte del cerebro llamado hipotálamo. Ya lo han escuchado, yo creo. Que ayuda, por ejemplo, a controlar la hipófisis y regula muchas funciones corporales. Esto se presenta, por ejemplo, precisamente por la anorexia. Cuando alguien tiene anorexia nerviosa, por ejemplo, o bulimia, o también tiene, por ejemplo, sangrados, también
Pueden presentarse trastornos genéticos que provocan acumulación de hierro en el cuerpo. Otra cosa, otro detonante puede ser los trastornos genéticos que provocan acumulación de hierro en el cuerpo. O sea, un traumatismo craneal también. Infecciones, por ejemplo, o inflamación, ¿no? Inclusive la desnutrición, por ejemplo, para este trastorno. Mire, por ejemplo, en los niños puede haber, por ejemplo, problemas de crecimiento, sobre todo en los niños mayores. La pubertad ocurre demasiado temprano o demasiado tarde. También se pueden presentar tumores que pueden incluir, no sé, dolor de cabeza también, o pérdida de la visión. Otra cosa que puede presentarse es un hipotiroidismo con sensación constante de frío. También puede presentarse estreñimiento, también una fatiga o aumento de peso, entre otras cosas. ¿De acuerdo? No sé, se puede afectar la función suprarrenal, no sé, que tiene una baja con mareo o debilidad, por ejemplo. Otra cosa que puede presentarse también con esta difusión hipotálamica es un síndrome de Kallmann con disfunción hipotálica, una manifestación que va a disminuir la función de las hormonas sexuales o incapacidad para oler, por ejemplo, también. ¿Cuáles son los exámenes que deben realizarse? Digo, para estar seguros de que tienen este trastorno. Primero, prueba de sangre y orina, además. ¿Para qué? Para determinar los niveles de cortisol, básicamente. Después se va a detectar también los estrógenos, o sea, la hormona de crecimiento, la hormona hiposfisaria, la prolactina, la testosterona también, la hormona tiroidea también se va a poder detectar. Miren, para los tumores, o sea, se puede necesitar, desgraciadamente, cirugía o también radiación. O sea, para las deficiencias hormonales, si se presentan deficiencias hormonales, es necesario reponer las hormonas faltantes, no sé para qué, tomando medicamentos. Ya el médico lo va a determinar. Otro trastorno se llama una disgrafía, por ejemplo. Es un trastorno de aprendizaje de la niñez que involucra deficiencias en las habilidades de escritura. El detonante de este trastorno es, por ejemplo, un trastorno de desarrollo de la coordinación, ¿de acuerdo? Trastornos no sé, de lenguaje expresivo, trastorno de la lectura también, THDA. También van a producir, por ejemplo, errores de gramática y puntuación. O sea, puede llegar a tener escritura deficiente, ortografía deficiente, escritura de organización pobre. ¿eh? Puede tener necesidad de decir las palabras en voz alta al escribir, por ejemplo. Los exámenes que deben hacer al paciente son estos básicamente. Deben descartarse, por ejemplo, otras causas de las dificultades del aprendizaje antes que se pueda confirmar el diagnóstico, ¿no? Miren, la educación especial, desgraciadamente, es el mejor enfoque para este tipo de trastornos. No nos perdamos en cosas. Es decir, es la educación especial que debe recibir el paciente, ¿no? Otro trastorno es, por ejemplo, la depresión de los adolescentes. O sea, ¿cómo podemos reconocer una depresión de los adolescentes? Ya hemos hablado sobre la depresión, pero voy a insistir en eso. Mire, 1 de cada 5 adolescentes sufre de depresión en algún momento. No lo crean, pero sí es probable, desgraciadamente. Miren, los trastornos de estado de ánimo no se dan en una familia, ¿de acuerdo? Se experimenta una situación estresante en su vida
no sé, como una muerte en la familia, el divorcio de los padres, intimidación, ruptura con un novio o una novia, un mal rendimiento, por ejemplo, en la escuela. Pues eso tiene otro tipo de síntomas. Por ejemplo, tienen baja autoestima, por ejemplo. Es muy crítico de sí mismo o misma. Si se trata, por ejemplo, de una niña, las adolescentes tienen el doble de posibilidad de sufrir depresión, o sea, que los varones. Tienen problemas para socializar, presenta trastornos de aprendizaje, por ejemplo, después tiene una enfermedad crónica, además tiene problemas familiares o problemas con sus padres también, puede ser el origen de este problema, por ejemplo, trastorno, tiene problemas, o sea, tiene problemas de ansiedad, por ejemplo, un trastorno de hiperactividad con déficit de atención. Inclusive se puede presentar un trastorno bipolar, o sea, incluyendo a los trastornos alimentarios. Bueno, ¿cuáles son, como les digo, básicamente los síntomas que van a presentar estos jóvenes o los que están afectándose con este problema? Por ejemplo, una irritabilidad frecuente con brotes repentinos de ira. Es muy importante. Mayor sensibilidad a la crítica, quejas de, no sé, de dolores de la cabeza, del estómago o otros problemas corporales. Es posible que un hijo vaya mucho a la enfermería de la escuela. Un retraimiento, por ejemplo, de personas como, no sé, como los padres o algunos amigos. No, también otra cosa, no disfrutar, por ejemplo, de las actividades que por lo que en general le gustan, sobre todo. Además, el enfermo puede sentirse cansado durante una gran parte del día. No sé, con sentimientos de tristeza, melancolía, la mayor parte del tiempo. Además, problemas para dormir o estar durmiendo más de lo normal. Un cambio en los hábitos alimentarios, como no tener hambre o comer más de lo habitual, una dificultad para concentrarse, problemas para, no sé, para tomar decisiones, por ejemplo, un desmejoramiento de las calificaciones escolares, no sé, la asistencia, o sea, no hacer las tareas, por ejemplo, comportamientos de alto riesgo, o cómo conducir de manera imprudente. O sea, también tener sexo sin precaución, ¿verdad? O el hurto en tiendas, o sea, que van, se meten a una tienda y roban. Otro síntoma es el alejamiento de la familia. Y los amigos, o sea, se alegan de la familia y de los amigos y pasan más tiempo solos, es lo más importante. También le puede afectar que les gusta la bebida, o sea, el alcohol o consumo de drogas. Esa es una manera, es una salida, es un detonante de quien está padeciendo este trastorno. Mire, un médico debe hablar con el paciente deprimido, más que nada, sobre su tristeza, irritabilidad o pérdida del interés en las actividades normales. ¿De acuerdo? Los signos de otros problemas de salud mental, por ejemplo, no sé, como ansiedad, manía, esquizofrenia, la posibilidad del riesgo de suicidio o de otro tipo de violencia. Y si el hijo deprimido representa, por ejemplo, un peligro o de otro tipo de violencia, o para sí mismo sobre todo, o también para los demás, ¿por qué no? Por lo que se debe estar alerta en las manifestaciones, no sé, de un posible suicidio, con actitudes, por ejemplo, no sé, regalándole las pertenencias a los demás, casi así, despidiéndose de todo, ¿no? Despidiéndose de familiares y amigos, pues, el problema, ese suicidio está a la vuelta de la esquina. Hablando, por ejemplo, acerca de la muerte, cuando habla acerca de la muerte, o cometer suicidio, escribiendo, por ejemplo, acerca de la muerte o el suicidio, presentando, por ejemplo, un cambio
de personalidad, corriendo riesgos, por ejemplo, no sé, importantes. ¿Y cómo? Aislándose y deseando, por ejemplo, estar solo o sola. En ese momento, cuando ustedes vean este tipo de síntomas, deben llamar de inmediato al médico o a una línea que atiende casos de suicidio, que son especialistas para este tipo de enfermedades. O sea, que si están preocupados por la posibilidad de que uno de sus hijos esté pensando en quitarse la vida. Nunca se debe ignorar una amenaza e intento de suicidio, porque cuando ya quieren resolverlo, pues ya se dio, desgraciadamente, el problema. Otro trastorno está, por ejemplo, la epilepsia. He utilizado algo de epilepsia, pero voy a repetir las generalidades de la epilepsia. Mire, la epilepsia es un trastorno cerebral, ya se lo había dicho, en el cual, por ejemplo, una persona tiene crisis epilépticas repetidas durante un tiempo, ¿de acuerdo? Esto puede ser gracias, por ejemplo, a un accidente cerebrovascular o accidente isquémico transitorio. También la posibilidad de un estado de demencia, como el mal de Alzheimer, una lesión cerebral transitoria. Bueno, sobre todo una lesión cerebral sobre todo traumática, básicamente. También se puede producir por infecciones como, no sé, como absceso cerebral, meningitis, encefalitis, o también el SIDA, por ejemplo, ¿no? También el detonante también se ve en problemas cerebrales presentes al nacer. Por ejemplo, una lesión cerebral que ocurre durante o cerca del momento del nacimiento. También trastornos, por ejemplo, metabólicos presentes al nacer, un tumor cerebral, no sé, bajos vasos sanguíneos anormales en el cerebro, también puede ser. Otra enfermedad que dañe o destruya el tejido cerebral. ¿Cuáles son los exámenes que van a tener que realizar? Primero, electroencefalograma, básicamente. Usar un aparato de registro electroencefalográfico durante días o semanas mientras se ocupa de su vida cotidiana. También permanecer, por ejemplo, en el hospital especial donde se pueda grabar, sobre todo la actividad de su cerebro, mientras cámaras de video capturan lo que le pasa durante una crisis mientras epiléptica, básicamente. Esto se denomina EEG en video. Una química sanguínea, glucemia, conteo sanguíneo completo, ¿de acuerdo? Entonces, pruebas, por ejemplo, de la función renal, básicamente. Pruebas de la función hepática también. Mire, por ejemplo, si ustedes se detecta ausencias típicas, yo ya les mencioné en otro trastorno, que es un pequeño mal, ¿de acuerdo? Son los episodios de ausencias. ¿Que son qué? Pues convulsiones tónico-clónicas generalizadas. O sea, una crisis de gran pérdida de lucidez mental, básicamente. También se pueden presentar unas convulsiones parciales. Miren, si la epilepsia se debe, por ejemplo, a un tumor, vasos sanguíneos anormales, o sangrado en el cerebro, la cirugía para tratar estos trastornos puede detener dichas crisis. O sea, de modo, una cirugía. Las medicinas, por ejemplo, para prevenir las convulsiones, básicamente, o sea, las que son llamadas anticonvulsivos, sobre todo, pueden reducir la cantidad de crisis futuras, básicamente. En términos generales, lo estoy mencionando. Otro trastorno que se llama, lo que es impresionante, porque es un trastorno, el estrés, y sobre todo lo que está ligado al corazón. Es muy importante, ¿eh? El estrés. Hay que saber manejar el estrés. Miren, el estrés es la manera
como su mente y su cuerpo, reaccionan sobre todo ante una amenaza o un desafío. Mire, el estrés aumenta, por ejemplo, no sé, la presión arterial, básicamente. Aumenta la inflamación en su cuerpo. Puede aumentar el colesterol y los triglicéridos en la sangre. Digo, en casos crónicos. Puede hacer que, no sé, que el corazón palpite fuera de ritmo. Igualmente enfrentarse, por ejemplo, al peligro, un accidente, un robo, la impresión de, no sé, un festejo, por así decirlo, que puede producir precisamente estrés. Es una tensión que van a recibir en su estado de ánimo y que les puede perjudicar. Miren, la reacción de, por ejemplo, al escuchar llorar a un bebé, o sea, o cuando alguien se casa, cuando lloran, las tensiones, la ambición, la conquista, el hacinamiento, no sé, el ruido excesivo, el enamoramiento, la traición, la sorpresa, todo eso produce un estrés. El problema es que el cuerpo reacciona de la misma manera a todos los tipos de estrés. Básicamente, incluso, por ejemplo, cuando no se está en peligro, por así decirlo. Con el tiempo, estas reacciones relacionadas con el estrés pueden causar problemas de salud. ¿Qué es lo que van a producir? Pues malestar estomacal, incapacidad, no sé, para concentrarse, problemas para dormir también, dolores de cabeza, ansiedad, cambios en el estado anímico sobre todo. Miren, el estrés crónico es un mal jefe para uno. ¿Por qué? O las tristezas por una relajación infeliz. Pueden ejercer, no sé, una presión constante sobre su corazón. Por ejemplo, la impotencia. Cuando alguien se siente incapaz de hacer algo al respecto, le produce que soledad, la ausencia del sistema de apoyo, no sé, que le ayude a hacerle frente a un problema, por así decirlo. También la ira, o sea, enojarse cada rato, no, la ira. O sea, un estallar en cólera, ¿de acuerdo? Tiene un mayor riesgo de ataque cardíaco y también de un accidente cerebrovascular. El estrés agudo, las noticias, por ejemplo, muy malas, pueden provocar síntomas de ataque al corazón. Ténganlo muy en cuenta eso. Cálmense. O también de un síndrome de corazón roto, por ejemplo, ¿no? Mire, su médico de confianza, puede recomendarle terapia que le ayude a mantener las situaciones o los sentimientos estresantes, pero bajo control, básicamente, ¿no? Hay otro trastorno que se llama encefalitis. Es muy importante ¿eh? Mire, encefalitis es una irritación o hinchazón, una inflamación, o sea, del cerebro. Casi siempre debido, sobre todo, a infecciones comunes. El detonante de este trastorno es causado por un virus como el herpes simple, por ejemplo. La adenovirus, el virus de Coxsackie, por ejemplo, el citomegalovirus, virus de la encefalitis equina oriental, otra cosa que puede producir, que puede tener origen, puede poner un ecovirus, por así decirlo, encefalitis japonesa también, que sucede, por ejemplo, en Asia, básicamente, o el virus de Nilo, o del Nilo occidental, o a través de estar infectado o infectada, a través de gotitas de la nariz, de boca o garganta de una persona infectada. O sea, por ejemplo, también por alimentos también. ¿eh? O bebidas contaminantes, los que están contaminados y que tienen contados a ellos. O sea, también a unas picadoras de un mosquito también. Picadoras de mosquitos, garrapatas y otros insectos. O contacto con la piel. Una reacción alérgica, por ejemplo, a las vacunas también. Una enfermedad autoinmunitaria, bacterias como la enfermedad de Lyme,
sífilis y tuberculosis. También a través de parásitos como, no sé, nematodos, cisticercosis y toxoplasmosis de pacientes con VIH o SIDA, y otras personas que tengan un sistema inmunitario debilitado, sobre todo por los efectos del cáncer, por así decirlo, ¿no? Miren, el tejido cerebral se hincha, básicamente, destruyendo neuronas y provocando sangrado en el cerebro, o sea, como un daño cerebral. También se puede provocar una fiebre que no es muy alta, ¿sí? Dolor de cabeza leve, una baja energía y falta de apetito. También le va a producir, por ejemplo, torpeza, marcha inestable, confusión, desorientación, somnolencia, por ejemplo, estar irritable también, o cómo, o un poco control, o sea, un muy poco control del temperamento. Hay que saber controlar el temperamento para no afectarse más. También otra cosa que va a tener como síntoma, no sé, una sensibilidad a la luz, una rigidez del cuello y de la espalda, no sé, también vómitos, síntomas preocupantes. Por ejemplo, la torpeza, la marcha inestable, eso es muy importante. La confusión, desorientación, somnolencia, irritabilidad, o poco control del temperamento, es muy importante. Como digo, sensibilidad a la luz, rigidez del cuello, de la espalda, en ocasiones, inclusive hasta los vómitos también. Los exámenes que deben hacer a este paciente son una resonancia magnética del cerebro, número uno. Una tomografía computarizada de la cabeza, cultivo de líquido cefalorraquídeo, hemocultivo o urocultivo, un electroencefalograma también es muy importante. Miren, los objetivos del tratamiento es brindarle al paciente cuidados complementarios de reposo, de nutrición, de líquidos, para, no sé, ayudarle al cuerpo a combatir la infección y aliviar los síntomas, medicamentos, no sé, antivirales también, o si un virus, por ejemplo, le provocó la infección, por todo un antiviral. También se pueden utilizar con antibióticos si fue provocado por bacterias también. Y otra cosa, anticonvulsivos. ¿Para qué? Pues para prevenir crisis epilépticas, básicamente. Y esteroides, en caso dado, pues con el fin de reducir la hinchazón del cerebro. Imagínense nada más. Además de sedantes para tratar irritabilidad o inquietud. No sé, puede utilizar paracetamol inclusive, como acetaminofén para la fiebre y el dolor de cabeza. Otro trastorno, por ejemplo, es la esclerosis lateral amiotrófica. Es durísima. Es un trastorno durísimo. La esclerosis, mira, esclerosis lateral amiotrófica, o se llama también ELA, ELA, es una enfermedad de las neuronas, básicamente, en el cerebro, el tronco cerebral y la médula espinal, que controlan, por ejemplo, el movimiento de los músculos voluntarios. El origen de esto y los detonantes de este problema es un defecto genético, definitivamente. Se presentan, por ejemplo, hasta después de los 50 años, pero pueden empezar en personas mucho más jóvenes, en una pérdida de la fuerza muscular y la coordinación que con el tiempo empeora y les hace imposible la realización de actividades rutinarias, como por ejemplo como subir escaleras, por ejemplo, levantarse de una silla o inclusive deglutir también. Experimentan la debilidad que puede afectar primero los brazos o las piernas o la capacidad de respirar o deglutir, como les digo. O sea, cuando la enfermedad empeora, más grupos musculares desarrollan problemas. ¿De acuerdo? Este trastorno no afecta
por ejemplo, los sentidos de la vista, primero, gusto, olfato, oído y tacto. Eso no nos afecta. La mayoría de las personas son capaces, por ejemplo, de pensar cómo le hacen normalmente, si bien, no sé, una pequeña cantidad presenta demencia, por ejemplo, ¿no? Lo que provoca problemas con la memoria. La debilidad, por ejemplo, muscular, se inicia en una parte del cuerpo para levantar, sobre todo, levantar cosas, por ejemplo. O sea, subir escaleras y caminar. O sea, inclusive para respirar, para tragar. Es una asfixia, por ejemplo, con mucha facilidad. Babeo, pues también se presentan babeos, náuseas, no sé, la caída de la cabeza debido a la debilidad de los músculos del cuello. Problemas, por ejemplo, del habla, como el patrón del discurso lento o anormal. También les va a cambiar la voz, les va a producir ronquera, depresión, calambres musculares, rigidez muscular llamada espasticidad. O sea, son contracciones musculares llamadas fasciculaciones. También pérdida de peso, por supuesto, ¿no? Miren, diagnosticado el paciente, se puede optar por aceptar que no se conoce una cura para ese trastorno. Primero, aceptar que no se conoce una cura para ese trastorno. Pueden utilizarse y probar, por ejemplo, un medicamento llamado Riluzol, 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 que ayuda a retardar, por ejemplo, los síntomas y apoya a las personas a tener una vida ligeramente más larga. Y para controlar otros síntomas se consideran, por ejemplo, el baclofeno o el diazepam, o sea, para controlar la espasticidad que interfiere en las actividades cotidianas. Por ejemplo, el trigenchifenidil o amitrip, ¿cómo va? Amitriptilina, o sea, bueno, para personas con problemas, sobre todo, problemas para deglutir su propia saliva. No tienen capacidad para deglutir la propia saliva. ¿Cómo les van a ayudar, no sé, la fisioterapia, la rehabilitación y el uso de dispositivos ortopédicos o también con sillas de ruedas también? Otras medidas ortopédicas pueden ser necesarias, o sea, ¿para qué? Pues maximizar la función muscular y la salud en general. Es un trastorno bastante delicado y sobre todo desgastante por sus problemas. Otra cosa también parecida es la esclerosis múltiple. Esa es otra cosa parecida, pero también un poco diferente. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmunitaria que afecta al cerebro y a la médula espinal. Miren, afecta más a las mujeres, por ejemplo, que a los hombres, definitivamente. El trastorno se diagnostica con mayor frecuencia, por ejemplo, entre los 20 y 40 años, pero se puede observar a cualquier edad. Se presenta, por ejemplo, cuando se daña la vaina de la mielina. Esta vaina es la cubierta protectora que rodea las neuronas. Cuando esta cubierta de los nervios se daña, entonces los impulsos nerviosos disminuyen o se detienen también. Es problema que el principal detonante del trastorno, no sé, sea un virus o un defecto genético. También, no sé, van a perder el equilibrio, espasmos musculares, entumecimiento o sensación anormal en cualquier zona, ¿ok? Problemas para mover los brazos y las piernas, problemas para caminar, problemas con la coordinación y para tener, no sé, hacer movimientos pequeños, ¿de acuerdo? Les va a temblar en uno o ambos brazos o piernas, básicamente. Después, una debilidad en uno o ambos brazos o piernas también. También van a presentar estreñimiento y escape de heces.
también dificultad para comenzar a orinar, también una necesidad frecuente de orinar, una urgencia intensa de orinar, por favor. Un escape, por ejemplo, de orina, misión doble, también una molestia en los ojos, movimientos oculares incontrolables, una pérdida de visión, dolor facial, espasmos musculares dolorosos, una sensación de picazón, hormigueo o ardor en brazos y piernas. Igualmente una disminución del periodo de atención. ¿De qué? O sea, de la capacidad de discernir y pérdida de la memoria. Eso es lo que puede producir. Una dificultad, ¿para qué? Para razonar y resolver problemas. Son muchísimos los síntomas, en realidad. Otra cosa, una depresión o sentimientos de tristeza, mareos o pérdida de equilibrio, hipoacusia, por ejemplo, problemas de erección, problemas con la lubricación vaginal, lenguaje mal articulado o difícil de entender. Problemas, por ejemplo, para masticar y deglutir. La fatiga es un síntoma común y molesto a medida que el trastorno progresa, desgraciadamente. Es importante, por ejemplo, considerar para un correcto diagnóstico que se sumen el número de síntomas identificados. Para que si superan, por ejemplo, el 50% de estos, pueda considerarse la enfermedad como algo definitivo, que debe confirmarse, no sé, con todos los exámenes que sean necesarios. Miren, para el tratamiento de este trastorno de una persona, se puede utilizar medicamentos, primero. ¿Para qué? Para retrasar la enfermedad. Se pueden utilizar, por ejemplo, esteroides para disminuir la gravedad de los ataques. ¿De acuerdo? Medicamentos para controlar, por ejemplo, los síntomas como los espasmos musculares. Los problemas trata de controlar los problemas urinarios, la fatiga o los problemas del estado de ánimo, básicamente. Otra cosa es, por ejemplo, dispositivos asistenciales. O sea, no sé, como sillas de ruedas, montacamas, no sé, sillas para baños, caminadores y barras en las paredes para detenerse. También no sé, montacamas, por ejemplo. También sillas para baños, caminadores, por supuesto, y barras en las paredes para ayudarlos, ¿no? Un programa de un ejercicio planificado a comienzos del proceso del trastorno es lo conveniente. Porque mira, un estilo de vida, darles un estilo de vida saludable, como con una buena nutrición y suficiente descanso y relajación. Debe tratar de evitar la fatiga, el estrés, las temperaturas extremas y la enfermedad. Cambios, por ejemplo, en lo que se come o bebe. O sea, si hay problemas para deglutir, por ejemplo, para tragar, básicamente. También se puede hacer cambios en casa, por ejemplo, para prevenir caídas también. Trabajadores sociales u otros servicios de asesoría que lo puedan ayudar a usted si tiene ese problema en la familia. O hacer frente al trastorno y conseguir ayuda. Debe aplicarles, por ejemplo, vitamina D y otros suplementos para ayudarlo. También utilizar métodos complementarios y alternativos, tales como la acupresión o cannabis, por ejemplo. O sea, para ayudar con los problemas musculares, básicamente, ¿no? Otra cosa es, por ejemplo, la esclerosis tuberosa. Parecida, pero no, sí, pero es parecida al tener trastorno. Es un trastorno genético también. O sea, se hereda. ¿Que afecta a qué? La piel, el cerebro y el sistema nervioso, los riñones, el corazón y los pulmones. ¿Cuál es el detonante de este problema? Es los cambios en uno de los dos genes, TSC1
El gen TSC1 proporciona instrucciones para producir, no sé, una proteína llamada amartina, con H, amartina, dentro de las células. La amartina interactúa con una proteína llamada tuberina, por ejemplo, ¿no? Y el TSC2 son responsables, por supuesto, de la mayoría de los casos. Esto se puede presentar con síntomas, o sea, en zonas de piel que son blancas, por ejemplo, que tienen aspecto, ya sea, no sé, de hoja de fresno o de confeti, por ejemplo. También se pueden presentar parches rojos en la cara que contienen muchos vasos sanguíneos, parches de piel elevados, con una, no sé, una textura de cáscara de naranja, por así decir, con frecuencia en la espalda. También van a presentar, no sé, trastornos de aspecto autista, por así decirlo. Un retrasado inclusive va a presentarse también retrasos en el desarrollo, una discapacidad intelectual y crisis epilépticas, cavidades en el esmalte dental, por ejemplo, prácticamente. Ok. Masas, por ejemplo, ásperas, debajo o alrededor de las uñas de las manos y de los pies, tumores no cancerosos semejantes, por ejemplo, a la goma de la lengua o alrededor de esta. También se puede presentar, por ejemplo, enfermedad pulmonar denominada linfangiomatosis. Es larga, ¿no? Se llama linfangiomatosis. Su médico lo sabe, ¿eh? Este es común, por ejemplo, en las mujeres. Se les va a presentar más que nada, sobre todo en las mujeres. Puede provocar, por ejemplo, problemas respiratorios, tos con sangre y colapso pulmonar. Los síntomas de la esclerosis tuberosa varían de una persona a otra. Sobre todo, hay que hacer un exámenes suficientes para comprobar esto. Por ejemplo, un ritmo cardíaco anormal, depósito, por ejemplo, de calcio en el cerebro, o sea, tuberosidades, por ejemplo, benignas en el cerebro, por supuesto, unas neoplasias semejantes a la goma de la lengua o las encías, una leoplasia similar, por ejemplo, al tumor de la retina, parches pálidos en el ojo, que los van a examinar, tumores, por ejemplo, en el cerebro o en los riñones. Todo eso hay que hacer las pruebas, a ver si existe, ¿no? O sea, no existe, la verdad, no existe ningún tratamiento específico para la esclerosis tuberosa. Pero pueden tomarse, por ejemplo, algunas acciones de acuerdo a los síntomas, o sea, como la gravedad de la discapacidad mental. El niño puede necesitar, por ejemplo, educación especial. Algunos ataques, por ejemplo, son controlados con medicamentos. Otros niños pueden necesitar cirugía, inclusive. Los tumores pequeños en la cara se pueden eliminar mediante, no sé, un tratamiento con láser, por así decirlo. Otros tumores tienden a reaparecer y será necesario, no sé, repetir el tratamiento. Los raptomiomas desaparecen, por ejemplo, normalmente después de la pubertad, básicamente. Generalmente no es necesario realizar una cirugía para removerlos. Los tumores de la diana de rapamisa, de células de los tumores renales, por ejemplo, se tratan con cirugía o reduciendo sobre todo el riego sanguíneo mediante técnicas radiográficas especiales. Los inhibidores de motor se están estudiando como otro tratamiento de los tumores renales, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a otro trastorno que es precisamente la esquizofrenia. Bastante fuerte la esquizofrenia. Aunque es muy... Se puede detectar, pero la esquizofrenia es evidente en gran parte de la población. Miren, es un trastorno
mental, la esquizofrenia, que dificulta diferenciar lo que es real de lo que no lo es. Puede considerarse como una enfermedad genética. La esquizofrenia es una enfermedad compleja, muy compleja. Los expertos en salud mental no están seguros de cuál es su causa. Es posible que no sé, que influyan los genes, por ejemplo, también. Se presenta por igual en hombres y mujeres. Generalmente se inicia, no sé, en la adolescencia o en los primeros años como adulto, pero puede empezar, no sé, más tarde en la vida. Hay que tomarla muy en cuenta. O sea, ¿por qué? Porque tiende a empezar más tarde, por ejemplo, en las mujeres. Básicamente, es una afección más leve en un momento dado. Miren, la esquizofrenia en los niños, por lo general, comienza a los 5 años de edad. Aunque es poco común, por ejemplo, en la niñez, y puede ser difícil diferenciarla de otros problemas del desarrollo. O sea, como el autismo, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas de este problema es sentirse irritable de la esquizofrenia, sentirse irritable o tenso, una dificultad, por ejemplo, para concentrarse, una dificultad para sentirse irritable o tenso. Van a tener dificultad para, no sé, para concentrarse, una dificultad para dormir también, escuchar o ver cosas que no existen. Se van a aislar. También una disminución, por ejemplo, de las emociones en el tono de voz o expresión facial, problemas para entender y tomar decisiones, problemas, no sé, para prestar atención y mantener la atención en las actividades. También problemas en las creencias fuertemente sostenidas de que no son reales, básicamente. Hablar, por ejemplo, de una forma que no tiene sentido. Eso es prácticamente la esquizofrenia. O sea, los pensamientos que cambian entre diferentes temas. Miren, antes de realizar un tratamiento médico, deben realizar un estudio psíquico del paciente, definitivamente. Utilizar un psicólogo o un psiquiatra. Durante eso, no sé, durante un episodio de esquizofrenia, la persona puede necesitar hospitalización por razones de seguridad. O sea, por ejemplo, se utilizan medicamentos antipsicóticos como el tratamiento más efectivo para la esquizofrenia, ¿no? Estos, digamos, cambian, por ejemplo, el equilibrio de químicos en el cerebro y pueden ayudar a controlar los síntomas. Sin embargo, pues pueden causar efectos secundarios. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Los efectos secundarios. ¿Cómo? Pues como el vértigo, por ejemplo, sensaciones de inquietud o nerviosismo. También somnolencia, no sé, movimientos lentos, temblor, aumentos de peso. Bueno, espero que el médico que los vaya a tratar o que trate al paciente sea el adecuado, no solamente con un conocimiento total y pleno de la esquizofrenia, sino también hacer un diagnóstico total, pero sobre todo el tratar a este enfermo de una manera adecuada. Me dio mucho gusto saludarles, les agradezco mucho su atención. Hago mi mayor esfuerzo para tratar de orientarlos, sobre todo para tratar de mejorar la salud de todos. ¿Eh? Que estén muy bien para entonces. Nos vemos.